Han pasado más de 30 años desde la enigmática desaparición de Jacobo Grinberg, ocurrida en diciembre de 1994. Neurofisiólogo y psicólogo mexicano, dedicó su vida a investigar la conciencia, la percepción y los mecanismos profundos que configuran la experiencia humana. Su ausencia permanece sin explicación, pero su obra, en particular la teoría sintérgica, continúa generando preguntas que aún no han sido agotadas. Existe hoy una gran cantidad de material que menciona esta teoría. Sin embargo, el propósito de este trabajo es distinto. Aquí se busca recorrer sus ideas con rigor y síntesis, de modo que ciertos detalles, a veces pasados por alto, puedan revelarse con mayor claridad. La invitación es a acompañar este recorrido completo, permitiendo que las ideas se desplieguen de forma progresiva. Grinberg parte de una afirmación fundamental. La percepción humana se construye activamente en el cerebro y no refleja de manera directa aquello que existe fuera. Desde el instante en que los órganos sensoriales reciben información, se activan complejos procesos neuronales que transforman señales energéticas en imágenes, sonidos y sensaciones. Lo que el individuo experimenta como realidad surge al final de esa cadena de transformaciones. La estructura básica del universo, denominada lattice, es descrita como una matriz energética que contiene una cantidad de información inmensamente superior a la que el cerebro humano puede decodificar. La experiencia cotidiana se forma a partir de una interacción parcial con esa estructura. La percepción resultante queda determinada por los límites biológicos del sistema nervioso y por el nivel de conciencia desde el cual se realiza la decodificación. El desconocimiento de Sunyata, o vacuidad, ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen variados y complejos procesos de transformación. Una consecuencia directa de este planteamiento es la confusión entre percepción y realidad. El producto final del procesamiento cerebral suele asumirse como la realidad misma. Sin embargo, aquello que se percibe corresponde a una representación construida. El espacio, los objetos y los fenómenos aparecen como entidades separadas porque así los organiza la mente humana. La realidad es una, pero como bien lo dice Ken Wilber, la dividimos con fronteras de separación que dependen del nivel de conciencia en el cual funcionamos y no de la realidad en sí. Desde esta perspectiva, ni la luz ni el sonido existen como tales en la lattice, tampoco las formas o los colores. Estos elementos emergen durante la decodificación neuronal, como resultados de la interacción entre la estructura energética del espacio y la organización cerebral del observador. Grinberg señala que ciertas tradiciones y figuras, como Milarepa o algunos chamanes nahuales, lograban operar desde niveles de conciencia distintos. En esos estados, la experiencia perceptual cambiaba porque la forma de decodificar la lattice también se modificaba. No se trataba de alterar la realidad, sino de interactuar con ella desde otra organización de la conciencia. La percepción humana, entendida así, no revela la realidad tal como es. Construye una versión coherente y funcional, adecuada al nivel de conciencia desde el cual se vive. Para los sentidos humanos, el espacio parece ser un vacío sin forma ni contenido. Sin embargo, esta percepción es producto de una limitación cerebral. Grinberg afirma que lo que se percibe como vacío está en realidad lleno de información no decodificada. Según la teoría sintérgica, el espacio posee una arquitectura energética precisa, conocida como lattice, en la que cada punto actúa como un nodo que refleja la totalidad informacional del universo. Cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Esta afirmación implica
que todo lo existente está representado en cualquier punto del espacio. La experiencia cotidiana ofrece ejemplos claros. Observar el cielo estrellado a través de un pequeño orificio permite percibir una imagen inmensa. Un telescopio que enfoca una galaxia lejana transforma la interacción energética de ese fragmento espacial en una imagen detallada. La información de la galaxia se encuentra en la zona del espacio con la que interactúa el telescopio, no en la distancia. Esta idea también fue expresada por los indios guaraníes, quienes representaban el espacio mediante tejidos en los que cada punto de la tela estaba construido con hilos provenientes del resto. Para ellos, cada parte contenía el todo. La látiz posee una capacidad vibratoria ilimitada. Cuanto mayor sea la frecuencia de vibración, mayor será la información que puede contener. Además, su estructura no se limita a las 3 dimensiones conocidas. La riqueza dimensional de la látiz le permite alojar niveles superiores de organización. Esta matriz no es estática, se transforma constantemente. Una alteración en una zona afecta al conjunto. La explosión de una supernova puede observarse desde diferentes lugares, porque el cambio informacional se refleja en toda la látiz. Así, cualquier distorsión se propaga en forma coherente. Otro fenómeno que evidencia la coherencia de esta estructura es el llamado movimiento relativo. Cuando un observador se desplaza, los objetos cercanos parecen moverse más que los lejanos. Esta diferencia no es solo perceptual, sino también informacional. Los objetos distantes están representados con mayor coherencia en la látiz, y por eso su imagen permanece más estable desde distintos puntos. La estructura de la látiz no contiene vacíos. Incluso cuando el cerebro no detecta imágenes, la información sigue presente. El espacio, desde esta perspectiva, es una totalidad informativa vibrante, interconectada, sin zonas de ausencia. Cada punto del espacio es un nodo, desde el cual el universo entero puede emerger, si el nivel de conciencia y la capacidad de decodificación lo permiten. La experiencia del mundo exterior no surge directamente de los objetos que nos rodean, sino del modo en que el cerebro organiza la información proveniente de la látiz. Esta red energética, descrita anteriormente, actúa como fuente inagotable de datos que el sistema nervioso debe traducir a códigos comprensibles. Lo que resulta de esta transformación es lo que denominamos percepción. Pero no se trata de una imagen fiel de lo real, sino de una síntesis estructurada por algoritmos neuronales. Un neuroalgoritmo es un patrón neuronal que concentra grandes cantidades de información en su estructura. Esta definición, tomada directamente de la obra de Greenberg, resume el mecanismo mediante el cual el cerebro convierte lo energético en simbólico. La neuroalgoritmización es el proceso que organiza datos dispersos en patrones funcionales. Para ilustrarlo, Greenberg describe el caso de la retina humana, una superficie con más de 300 millones de receptores que transforma luz en impulsos eléctricos. Esta información pasa por varias capas neuronales, células bipolares, ganglionares, antes de salir por el nervio óptico, donde 1 millón de axones transmiten códigos digitales hacia el cerebro. Cada axón agrupa información de numerosos receptores. El código resultante no se asemeja a la imagen original, ni contiene colores, formas o perspectiva. Es un patrón discreto de impulsos eléctricos que deberá ser reinterpretado por otras áreas cerebrales. Así como la látice concentra toda la información del universo en cada uno de sus puntos, el sistema visual condensa múltiples datos sensoriales en códigos neuronales de alta densidad. Este modelo se repite en distintas regiones del cerebro. Zonas de alta neurosintergia, término que Greenberg
utiliza para referirse a regiones de máxima convergencia y coherencia informacional. Integran datos provenientes de diversas modalidades sensoriales: visión, audición, tacto. Mientras más elevada sea esta integración, mayor será la capacidad del sistema para formar conceptos, lenguaje y pensamiento abstracto. Por contraste, zonas de baja neurosintergia responden a estímulos concretos y locales, con menor capacidad de integración. La duración de los procesos también varía. Las funciones complejas requieren más tiempo de procesamiento, lo que se traduce en una expansión de la percepción del presente. Experimentos realizados por Schwartz y Ramos y posteriormente por Greenberg-Silberbaum junto a E. Roy John demostraron que los patrones neuronales pueden reorganizarse como respuesta al aprendizaje y que estas modificaciones afectan a múltiples regiones del cerebro en simultáneo. Esta evidencia respalda la idea de que el sistema nervioso no opera de forma aislada, sino como un todo interconectado, tal como ocurre en la látiz. La realidad, tal como la experimentamos, es el resultado de una lectura parcial y organizada de la estructura del universo. La precisión de esta lectura depende de la organización neuronal, que actúa como puente entre lo infinito y lo visible. La realidad no es una estructura fija. Según la teoría sintérgica, todo objeto, emoción o pensamiento que percibimos como parte del mundo surge de modificaciones específicas en la látiz. Esta red energética de la que depende nuestra percepción puede ser distorsionada de manera coherente, dando origen a lo que llamamos materia, forma o experiencia. Todo objeto y materia surge de modificaciones o distorsiones específicas de la misma, manifestando una existencia interdependiente con el resto de los objetos. Cada forma existente es el resultado de un patrón estable en la organización vibratoria del espacio. Estas formas no son entidades por sí mismas, sino el efecto perceptual de una alteración organizada en la estructura fundamental del universo. Por ello, todo lo que existe está interconectado, no solo por proximidad, sino porque comparte la misma base energética. La interdependencia es una propiedad intrínseca del campo. Este principio resuena con la noción budista de sunyata, que Greenberg recupera para describir la naturaleza última del espacio. El vacío no como carencia, sino como un estado pleno de potencial. Sunyata representa un espacio en donde la forma aún no ha emergido, pero cuya plasticidad permite cualquier manifestación. Esta plasticidad no es solo teórica. Según Greenberg, algunos estados de conciencia modificados permiten reorganizar directamente la látiz. Los chamanes, nahuales y figuras como Milarepa, el místico tibetano, desarrollaron capacidades para percibir y actuar sobre esa matriz. En estos estados, la distinción entre pensamiento, emoción y objeto desaparece. Todo se presenta como vibración moldeable. La conciencia ordinaria, condicionada por la repetición de patrones perceptuales, ve el mundo como un conjunto de entidades separadas. Sin embargo, para quienes operan desde niveles de conciencia ampliados, la materia se percibe como una proyección del campo. Un objeto, en ese estado, no es más real que una emoción o una imagen mental. Todos surgen de distorsiones igualmente válidas de la misma red. Esta visión se aproxima, en cierto sentido, a postulados de la física cuántica, donde las partículas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas, y donde la materia emerge de campos de probabilidad. Tanto la física como las prácticas chamánicas coinciden en una idea. La realidad es dinámica, está sujeta al observador y responde a la forma en que se organiza la conciencia. La plasticidad de la látiz no es una metáfora espiritual.
es un campo modificable que, en condiciones especiales, puede ser reorganizado voluntariamente. Comprender esto no requiere creencias, sino una apertura al hecho de que la percepción puede ser entrenada para ver más allá de las formas estables. La realidad es una danza entre estructura y conciencia, entre lo que es y lo que se puede crear. La estructura de la conciencia humana y la organización del universo están íntimamente conectadas. En la teoría sintérgica, el cerebro no es simplemente un órgano capaz de decodificar estímulos externos. Según Greenberg, su arquitectura refleja de manera funcional la misma estructura energética que organiza el cosmos. Esto significa que el sistema nervioso humano es una versión reducida, pero estructuralmente análoga, de la vasta red que sostiene la existencia, la latiz. El cerebro surgió de la misma latiz como si ésta, en su excelsa y absoluta unidad, hubiese deseado crear un modelo de sí misma. Esta idea no es una metáfora, sino la afirmación de que la organización interna del cerebro reproduce principios esenciales del universo. Las redes de neuronas que se interconectan, la forma en que se integran diferentes tipos de información y la manera como ciertos patrones se estabilizan para dar significado a la experiencia humana, tienen un paralelismo directo con la forma en que la latiz ordena la información en todo el espacio. Una de las manifestaciones más claras de esta correspondencia se encuentra en la convergencia informacional. En el cerebro, múltiples entradas sensoriales convergen en zonas de integración que sintetizan sentido, coherencia y significado. De modo semejante, en la latiz, la relación entre diferentes nodos de información da lugar a estructuras coherentes que pueden ser percibidas, aunque sea parcialmente, por un sistema cognitivo. La plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para reorganizar sus conexiones en respuesta a experiencias, aprendizajes o estados internos, ofrece otra evidencia de este paralelismo. Así como la latiz es un campo flexible de información capaz de reorganizarse en diferentes configuraciones, el cerebro humano es capaz de adaptar, reestructurar y redefinir sus propios mapas internos para responder de forma óptima a nuevas circunstancias. La coherencia entre hemisferios cerebrales representa un aspecto funcional de esa analogía. Cuando los dos lados del cerebro trabajan en sincronía, se generan estados de percepción más amplios, más completos y más unificados. Esto tiene una resonancia directa con la forma en que la latiz integra información en una red coherente y continua, sin rupturas entre sus partes. Culturas originarias como los indios mexicanos y los tzeltales reconocieron en el ser humano un reflejo del universo. Para ellos, conocerse a sí mismo no era simplemente un camino espiritual, sino también epistemológico. Comprender la propia estructura interna era comprender la estructura del cosmos. En este punto culminante de la teoría, el cerebro deja de verse como un receptor pasivo de información y se presenta como un espejo cósmico. Su organización refleja, en cada patrón y cada convergencia, el orden fundamental que sostiene la realidad. La percepción no se origina en regiones cerebrales aisladas, sino en la interacción de múltiples configuraciones dinámicas que Greenberg denomina campo neuronal. Este no es un conjunto anatómico, sino un mecanismo funcional de organización energética y resonancia que unifica distintas actividades cerebrales en un solo patrón coherente. A diferencia de las estructuras físicas, el campo neuronal actúa como una unidad fluida, capaz de modificar su forma según los estados de conciencia. El campo neuronal es un mecanismo de unificación de la actividad cerebral, pero de tipo analógico. Esta unificación no es digital ni secuencial, sino analógica, basada en frecuencias
intensidades y relaciones simultáneas. El campo neuronal surge cuando distintas regiones del cerebro operan en coherencia, generando una red armónica de oscilaciones. Esa coherencia neuronal no solo favorece la percepción estable, sino que sintoniza la actividad del cerebro con la estructura misma del espacio, la latiz. La frecuencia cerebral tiene aquí un papel crucial. No todas las configuraciones neuronales producen el mismo tipo de campo. Algunas generan actividad dispersa o ruidosa. Otras, especialmente en estados de atención plena, meditación o emoción intensa, logran patrones de alta sinergia. La sinergia se expresa así como un grado de integración del campo neuronal, y su nivel define qué tan alineado está el sistema con la latiz. Cuando el campo neuronal entra en resonancia con la estructura energética del espacio, se produce un fenómeno clave: el surgimiento de los orbitales de conciencia. Estos son patrones internos dentro del campo que delimitan tipos específicos de experiencia. Cada orbital representa un modo particular de percepción: visual, emocional, simbólica o abstracta. La conciencia puede transitar de un orbital a otro, modificando radicalmente la interpretación de la realidad. En este modelo, el cerebro ya no es un procesador lineal, sino un sistema energético conectado directamente con el entramado universal. A través del campo neuronal, lo que pensamos, sentimos y percibimos está influido por la estructura del universo y, a su vez, afecta nuestra conexión con él. Esta visión desplaza la idea de una mente encerrada en un cráneo y propone una conciencia extendida, resonante, en constante diálogo con el campo total del que formamos parte. La culminación de la teoría sintérgica se expresa en un concepto que trasciende lo individual: el hipercampo. Esta estructura energética superior no es la simple suma de múltiples conciencias, sino una organización funcional que surge cuando los campos neuronales individuales, en estados de alta sinergia, entran en resonancia coherente. Greenberg propone que esta resonancia genera una red de conciencia compartida, más amplia, más compleja y profundamente interconectada. El hipercampo no se limita a una conexión metafórica entre mentes. Es una estructura energética real, una red de interferencias entre cerebros humanos y no humanos, que alcanza un grado de organización capaz de sostener experiencias colectivas. Esta red, según Greenberg, tiene propiedades propias, independientes de sus componentes individuales. El hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario, cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intercerebrales. Estas interacciones intercerebrales no se producen por comunicación verbal ni proximidad física. Se manifiestan como patrones sutiles de resonancia, oscilaciones compartidas que ocurren cuando varias personas sincronizan su percepción en torno a una emoción, un símbolo o una intención común. En esos momentos, como en meditaciones grupales, rituales profundos o estados colectivos de éxtasis, el campo compartido se estabiliza y da lugar a una experiencia de unidad. Greenberg no restringe esta posibilidad al ser humano. Plantea que el hipercampo podría incluir otras formas de vida, animales, plantas y sistemas vivos no biológicos, siempre que exista un patrón coherente de organización energética. De este modo, el hipercampo se convierte en la expresión de una conciencia planetaria, emergente, dinámica y sensible a la sinergia de cada participante. Pero el acceso a esta estructura no es inmediato. Según el autor, la mayoría de las personas no perciben el hipercampo porque sus campos neuronales están distorsionados por errores de codificación, emociones caóticas, pensamientos repetitivos, percepciones fragmentadas.
Estas interferencias impiden sintonizar con el campo común, generando la ilusión de aislamiento. En esta visión, la mente no es un fenómeno cerrado. Cada conciencia individual actúa como un nodo dentro de una red mayor. La percepción, cuando alcanza coherencia, se convierte en el medio a través del cual esa red se activa. Si cada individuo logra elevar su nivel de sinergia, podría participar conscientemente en esta estructura colectiva, en este entramado vibrante que une a todos los seres vivos. El hipercampo no es una utopía ni una fantasía espiritual. Es una posibilidad estructural. Tal vez lo que consideramos conciencia individual sea solo una manifestación local de una inteligencia planetaria que ha estado ahí desde siempre, esperando ser percibida. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.